Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Giraldo Zuluaga, estudiante de Mercado cuarto semestre, y hoy vamos a hablar sobre el cartel del azúcar en Colombia en su primera versión. Listo. Este cartel tenía como objetivo subir los precios del azúcar en Colombia a base de unos acuerdos ilegales que estaban dando entre los azucareros más importantes de Colombia junto con otros azucareros del exterior. Las empresas implicadas en este cártel fueron dos ingenios del azúcar, Azocaña, Ciamsa, Dixa y otros 14 directivos del sector que fueron sancionados. Básicamente, este acuerdo ilegal, ¿en qué consistía? Consistía en que las empresas colombianas estaban haciendo como estaban bloqueando las importaciones de azúcar de otros países. Esto con el objetivo de generar escasez de azúcar en el sector colombiano, en el mercado colombiano, para así poder ellos aumentar sus precios de cierta forma justificadamente del azúcar. Entonces, la multa a estas empresas y a estas personas implicadas en el sector del azúcar por este cártel, una multa que ascendió entre todos a 320.000 millones de pesos por estas actividades ilegales que fueron cometidas. Ok, ahora la idea va a ser retomar y explicar más detalladamente cuáles fueron las acciones, las estrategias que estos grandes azucareros colombianos utilizaron para poder lograr su objetivo momentáneo de aumentar los precios del azúcar para así aumentar su patrimonio y toda esta cuestión. Entonces, por lo que sancionó directamente la Superintendencia de Industria y Comercio a estas empresas implicadas en el cártel fue por generar las estrategias que bloqueaban la importación de grandes azucareros de otros países, grandes azucareros de países como Bolivia, Costa Rica, Guatemala, etc. Los azucareros colombianos les impartían algo así como una amenaza. Digamos que una empresa boliviana, quería comenzar a exportar azúcar a Colombia. Los azucareros colombianos le decían a los azucareros bolivianos, le decían, no importemos de un país a otro, ustedes quédense en su territorio comercializando lo suyo y nosotros nos quedamos en el nuestro. En el caso en el que ustedes empiecen a exportar azúcar a Colombia, nosotros los vamos a inundar a ustedes de azúcar. Esto quería decir que en caso de que los bolivianos o otras empresas extranjeras de azúcar incumplieran el trato, iban a comenzar a exportar estos azucareros azúcar a sus países. O sea que iban a dañar el negocio de los azucareros extranjeros, bajando el precio al azúcar en esos países extranjeros. Todo esto con el fin de poder amedrentarlos y que se dieran las condiciones y lograr ellos su objetivo de generar la escasez de azúcar en Colombia. Ya para concluir, las empresas que fueron sancionadas en este cártel fueron sancionadas gracias a las investigaciones que fueron abiertas a partir del 2012. Esas investigaciones fueron abiertas a partir de varias quejas de muchas empresas que necesitaban el azúcar como insumo para la producción de sus bienes. Empresas como Coca-Cola denunciaron, empresas como Bavaria, empresas como Nestlé, entre otras. Estas empresas se quedaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre actividades irregulares que estaban ocurriendo con el azúcar en Colombia. Se entró el caso en investigación y se terminó concluyendo que evidentemente se trataba de un cártel y que debía ser sancionado. Ahora vamos a hablar de un cartel similar que sucedió en España. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Nestlé y a otras 8 empresas que utilizan el azúcar como insumo para su producción y obliga a la corporación Acor a indemnizarlos por daños y perjuicios, porque la corporación Acor había estado subiendo sus precios desde 1995 a 1996 porque estaba participando en un cartel de contratación. Por esto ellos deben indemnizar a estas empresas. Para poder hablar del cartel, primero es necesario conocer quiénes fueron los principales implicados. La corporativa Acor es una corporativa fundada en 1996 que agrupa a más de 5.000 agricultores y actualmente tiene presencia en las principales cadenas de producción y de comercialización del azúcar. Ahora hablemos un poco sobre el cartel. ¿Qué fue lo que sucedió? Las empresas productores
ya mencionadas antes, Nestlé y las otras 8 implicadas, notaron en sus costos que cuando ellos estaban tratando de comprarle el azúcar, los precios se elevaban y se elevaban cada vez más por un año entero. ¿A qué llevó esto? Que las empresas decidieran hacer un acto civil, o sea, una investigación contra el Grupo Agrícola Acor para investigar qué estaba sucediendo. Entonces, aparte de tener pruebas de que los precios estaban subiendo, también encontraron correos y reuniones que habían tenido los empresarios y los productores del azúcar, lo que llevó a investigaciones más profundas. Gracias a los procedimientos civiles y gracias a que ya se había adquirido toda la información necesaria para comprobar de que el Grupo Agrícola Acor estaba dentro de un cartel, se pudieron proceder a decidir cuáles iban a ser las sanciones para este grupo. Después de recuperar e investigar todas las pruebas que empezaron en octubre del 2009, se presentó que al Grupo Acor se le sería sancionado con 1.1 millones de euros solamente para la empresa. Las acciones jurídicas y las leyes con las que se fueron juzgadas el Grupo Ascor fueron las leyes de defensa del consumidor, a la competencia, que lo que buscaban era velar por la seguridad y la estabilidad del mercado. Vamos a hablar de las consecuencias que tuvo este cartel. Aunque los precios del azúcar subieron y esto dio paso a que los precios de los productos que utilizaban el azúcar como insumo también subieran, el Tribunal Supremo no consideró que esto hubiera sido un sobreprecio, lo que no llevó a una sanción tan rigurosa. Sí fueron sancionados por haber sido parte de un cartel y por tratar de delinquir y afectar el mercado, pero su sanción no fue tan severa como el cartel en Colombia, porque no generaron un sobreprecio excesivamente. Lo que podemos observar desde de esos dos carteles es que esos carteles son muy similares. Por ejemplo, en los dos carteles fueron las empresas productoras que utilizaban el insumo para su producción las que denunciaron. Esas empresas denunciaron porque el precio del azúcar estaba muy alto en comparación con lo que debería estar según el mercado internacional. Y en ambos casos, Nestlé fue el denunciante principal. Aunque estos dos carteles son muy similares, también tienen diferencias. Como por ejemplo, en el cartel de Colombia, todos los involucrados en el cartel fueron multados. En el cartel de España, solo Ascor fue multado. La razón por la que solo en el cartel de España Ascor fue multado fue porque los otros involucrados eran productores de azúcar muy pequeños. Eran agricultores. Es por esa razón que no fueron multados. Otra diferencia que podemos notar fue en las multas. Es decir, la multa en Colombia fue mayor a la multa en España. La razón por la cual la multa en Colombia fue mayor fue porque fue impuesta a varios involucrados, como lo he hecho anteriormente. Mientras que en España solo fue impuesta a un involucrado. Y sería injusto ponerle una multa tan alta a un solo involucrado. Algo que podemos concluir después de analizar estos dos carteles es que los carteles no solo son el consumidor el que es afectado, también otras empresas, como fue en este caso en España y en Colombia, que fue afectado las empresas productoras que utilizan el azúcar como insumo. También nos puede decir que es todo el mercado y en toda la economía de un país la que se ve afectado cuando se hacen esos carteles y que se debe mejorar los mecanismos para detectar y proteger a los consumidores y a las empresas contra estas prácticas.